La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Ulises Rodríguez Guzmán. Él es director de Proindustria. El nombre verdadero es Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, pero es tan largo que es mejor decir Proindustria. Muy buenos días, Ulises. Un placer tenerte de nuevo en el programa. Bien, bien. Buenos días y el placer es mío estar con usted, Ramón, y con Jacqueline. Buenos días. Voy a decir tú, no voy a decir usted, porque no, claro. Ya he escuchado a don Ramón cuando estaba hablando en principio de los años y que usted no estaba nacida, entonces... Claro, no puede tutear. Pero tampoco que uno tenga edad no hay que decirle usted ni don. ¿Verdad? Sí, muy bien, ¿verdad? Sí, Ulises, yo sé que tú has hecho un gran esfuerzo, especialmente en la recuperación de zonas francas que estaban cerradas o que estaban destruidas, que estaban... de las naves. ¿verdad? De las naves. Sí. Y parques, de con parques. todas las naves juntas. Es decir, vamos a comenzar por esa parte. ¿Sí? ¿Qué tú has hecho en materia de parque de zonas francas? ¿Y qué ha significado eso en términos de generación de empleo? Bueno, es un tema que a mí me gusta y que me apasiona, porque como legislador, en mi carrera legislativa, por cerca de 20 años en el Congreso, viví la crisis del desplome del sector de la zona franca. Ya yo estaba un poco preparado, fue 2004, 2005, 2007, hasta el 2008, y vi con mucho interés y hasta, bueno, de una manera, vamos a decir, apasionada, el tema de la recuperación de parques, porque estamos hablando de generación de empleos. Claro. Empleos que se pierden en un momento dado y que no hay forma de recuperarlos. Y provincias que no tienen empleo. Y provincias sin empleo y con parques cerrados, como por ejemplo, Cotuí tenía 16 años con su parque cerrado. Cuando fuimos ahora, en 3 o 4 meses de gobierno, y con una intervención un poco, quizás hasta superficial, estamos hablando de pintura, de desmonte, de limpieza, unos bacheos y reparación de naves y algunas negociaciones con empresas que se podían instalar dándole facilidades, pero que también invirtieran. Con eso logramos, por ejemplo, abrir a Cotuí y de inmediato entran 200 directos, 200, 250 empleos directos en esta provincia, con un acuerdo de las empresas que se instalaron de que en el tiempo iban a generar unas 300 más, otras 400, es decir, que sabemos que vamos a pasar de más de 1.000 empleos en Cotuí. Pero bien, el impacto ha sido extraordinario, el testimonio de mujeres, madres solteras, cómo encontraron su trabajo, eso es algo que de verdad ya yo me siento pago, me siento con eso satisfecho, más que satisfecho, consciente de que estamos haciendo una labor que es con responsabilidad y de impacto. Pero podemos decirle que Salcedo, que también tiene más de 12 años cerrado, ahora recientemente cerramos un acuerdo, primero con una empresa tabacalera, pero por situaciones que se dieron, lo hemos manejado y hemos cambiado, y hay una de textil que arranca en los próximos días en Salcedo, y eso en Salcedo, de ambas poblaciones, tanto de Salcedo, eso fue en Cotuí, esa que está ahí, pero tanto de Salcedo como Cotuí, la principal solicitud de los municipios de estos sitios, de la gente de la provincia también y del entorno, es la apertura de la zona franca, empleo lo que la gente quiere. Y nosotros estamos llevando empleo. En Salcedo vamos a comenzar con unos 200 empleos también, pero es un proceso porque abrir la zona franca lleva a que después se agreguen 200, 300 más, de acuerdo a lo que tenemos y a las solicitudes. Debo darle un dato a ustedes. Y eso está registrado en Proindustria. Teníamos cuando ingresamos unas 12 solicitudes de naves industriales. En el proceso se han incrementado de manera tal que tenemos hoy 238 solicitudes de naves industriales. O sea, lo estoy monitoreando porque llegaron a 50, a 100, 150. Le he pasado el informe al presidente y ahora es sorprendente. Y así le podría decir, porque en Proindustria también recibimos otros parques, como por ejemplo Esperanza, en la que se acaban de generar 700 nuevos empleos. Cuando digo nuevos empleos, estoy dando por entendido de que recuperamos lo que había antes de la pandemia. Esto es ya por encima de lo que había, tomando el 19 como referencia o como punto de comparación. Y otro parque donde el incremento de empleos ha sido significativo, donde ha habido una transformación total del parque, es La Vega. En La Vega teníamos unos 2.500 empleos prepandemia y se recuperaron
Jacqueline, eso está recuperado. Claro, el parque lo limpiamos, asfaltamos, hicimos unos bacheos, sin mucho presupuesto, pero con la colaboración de los industriales de allá y algunos amigos, se pintaron las naves y allí tenemos un total de 53 solicitudes, hemos entregado 18. Ahora, a nivel de empleos, de 2.500 un empleo, estamos en 4.088 empleos. Eso es significativo. Sí. Eso es interesante. Señor Ulises, ingeniero, ¿ustedes tienen alguna colaboración o relación directa con el Consejo Nacional de Zonas Francas? Sí, buena pregunta, Jacqueline, porque tenemos un asiento en el Consejo, somos parte del Consejo. Y allí pues estamos viendo lo que está ocurriendo. Le decía fuera del aire a don Ramón que en el sector de Zona Franca hay comentarios que se hacen y lo que se dice, gente que tiene 40, 50 años en el sector, manejando el sector, es que nunca antes se había dado un proceso de crecimiento tan fuerte y acelerado, de manera constante, como el que estamos viviendo ahora. Hablo en términos de recuperación del sector Zona Franca. Y yo digo esto porque participé con ustedes y quiero ser coherente. Al principio, los primeros meses del gobierno, y yo le dije a ustedes, creo que era el único funcionario que estaba hablando con ese entusiasmo que usted me lo señaló aquí, hablando de Zona Franca, de perspectivas, y hoy podemos mostrar resultados. No, fue el primer sector que se recuperó. Sí, fue el primero, sin duda. Ahora, ingeniero, mi pregunta no es casual en el sentido de que en muchas oportunidades, en la anterior gestión de gobierno, tuvimos aquí a una gran gestora, directora del Consejo Nacional de Zonas Francas. Y ella refería, Luisa Fernández, la señora Luisa Fernández, de que tenían ciertas dificultades en el interior con el tema de la instalación de parques. ¿Por qué? Porque a veces estaban las naves ahí, estaban los parques, pero entonces no había el personal dispuesto a trabajar. Entonces, esa dinámica ha cambiado. ¿Realmente qué fue lo que usted encontró? ¿Qué se pudo corregir de eso? Porque en esa gestión que se hizo mucho, ese era uno de los principales obstáculos. Sí, no, claro, y hay que destacar que nuestros parques de Zona Franca también han cambiado. O sea, se han diversificado bastante. O sea, teníamos antes la parte textil y de calzado, básicamente, y algunas otras actividades. Hoy en día tenemos nosotros en nuestros parques algunas fábricas, industrias de interruptores eléctricos. Y la gente quiere trabajar. Tenemos lo de médicos, dispositivos médicos, material gastable de hospitales, de joyas, de todo tipo. Pero sí, es una pregunta inteligente la que tú haces, Jacqueline, porque gracias. Ese es el reto. Por eso estamos, cada vez que vamos a un parque, tengo que llamar a Infotec, porque estamos trabajando de la mano con Infotec, porque nos piden la capacitación. En Esperanza ahora mismo se va a hacer una feria de empleo para que la gente vaya a trabajar porque hace falta personal. Por ejemplo, cuando llevamos en Salcedo también va una feria, se hizo una, se va a hacer una ahora, pero el tema es la mano de obra. Cuando una empresa X de un tipo si es de tecnología muy alta, si es un molino de telas, si es incluso de tabaco, esas imágenes son de La Vega, el cambio que se dio en La Vega. Muy bonito. Eso estaba lleno de hoyos, y ustedes podrán ver el antes, y eso fue un cambio radical. Entonces, ciertamente, ¿qué busca una persona? Por eso una gente con tanta experiencia como Luisa te decía, ¿qué busca una persona? Te dicen, bueno, yo busco acceso a una avenida importante, electricidad de calidad y mano de obra. Claro. Esa que ustedes ven ahí, bueno, esa de textil, la anterior de tabaco, todas necesitan que se les capacite. Y en Tamborín... Cuando una vez se va a Estados Unidos y va a una tienda y compra una ropa y dice, vení República. Sí, tú la ves muy bonita y tú dices, bueno, déjame comprar esto en esta tienda cara aquí, o qué sé yo, famosa, o prestigiosa. Y tú cuando lo ves, pues con orgullo te das cuenta de que son hechos aquí. Hay condiciones que favorecen, pero sí, la mano de obra es un reto. Prepararla, pero la gente formarla. Quiere, porque la experiencia es que los jóvenes y no tan jóvenes quieren tener un motoconcho. Sí. En vez de ir a trabajar una zona franca, y a veces el gobierno hace la inversión, atrae al inversionista, hace la remodelación. Entonces, cuando están buscando la mano de obra, no aparece la mano de obra. Mira, eso que señala me recuerda a mí a Barahona.
la compañía de Wilmes, que por cierto tengo un documento que se lo voy a dejar a ustedes, es mío, pero es un análisis del gerente general que está desde Asia haciendo bueno, repito, un análisis de la situación, desde su perspectiva, de la zona franca, viéndolo desde allá, analizando el caso chino, el caso de Indonesia, el caso de Camboya, países que son competencias nuestras en esa área y que nos afectaron bastante en el pasado. ¿Cómo ha cambiado el entorno? Y hace un análisis de Centroamérica, pero justamente es Wilbe que me entrega ese análisis porque están solicitando espacio en Barahona. Ellos me decían, los ejecutivos, que se daban cuenta de un fenómeno, que entraba mucha gente a trabajar allá y después que tenían cerca de un año trabajando, cuando ellos de repente renunciaban algunos, entonces pedían sus prestaciones, todo, y sacaban un motor. Exacto. Y los buenos operadores se iban. Sí. Eso se ha ido corrigiendo, han buscado la forma de darles incentivos, pero por ejemplo en Barahona, ese parque es pro industria, hay 1.250 personas trabajando, están solicitando ahora un espacio, que fue una discusión en los primeros meses con algunos técnicos que tenían una opinión contraria a lo que decía Proindustria, si se le construía o no. Y yo decía que sí, como les dije a ustedes, que veía un gran potencial en el sector. Ahora ellos dirigen la comunicación solicitando más espacio para generar más empleo. Entonces, estamos en ese proceso. En Barahona, la zona franca de allá, y este grupo es el principal empleador, cerca de un 20-25% del empleo formal de allá lo tiene ese parque y ese grupo. Y de lo que estamos tratando nosotros es eso, ese es el reto. El reto es que la gente se mantenga trabajando, que dejen las calles para quitar presión social, a mayor oportunidad, mayor empleo, menos delincuencia. Y sí, podríamos decir que en Proindustria hay cosas, logros que lo hemos obtenido trabajando en el tiempo que va de gobierno, pero con el apoyo total del presidente de la República, porque este tema se discutió con él y queremos recordar que él fue en los días que se inició como presidente de la República, fue invitado por nosotros a San Pedro de Macorís y desde allí dio un Picasso de inicio de construcción de nuevas naves, cuando los parques estaban trabajando a mediana capacidad, no a toda capacidad, no se sabía lo que iba a pasar, pero apostó al sector. Este gobierno ha apostado al sector de la zona franca y como usted señaló en principio, fue el primer sector de la economía en recuperar los empleos perdidos. Aclaro que algunos no se recuperan, hemos tenido que agregar los nuevos porque hay empresas que cerraron, pero son más las nuevas que han abierto y por eso hemos logrado compensar y de un total de 163,000 empleos que teníamos pre-pandemia, se recuperaron y ya estamos sobrepasando los 183,000, rumbo a los 190,000, estamos rondando en este momento. Las proyecciones dicen que aunque las empresas hoy hay más tecnología, es decir, que se usa menos personal en promedio por nave que antes, quizás hasta la mitad, es que vamos a recuperar este año el número de empleos que tuvimos en el momento de oro de la zona que fueron 200,000. 200,000, 198. Sí. Pero las proyecciones dicen, el ritmo que llevamos es ese. Por ejemplo, Proindustria, ya nosotros ahora mismo, dándole ese dato de La Vega, de otros lugares, llegamos a una meta que era los 23,000 empleos. Ya rebasamos los 23,000 empleos en los parques. Y el presidente me preguntó en los primeros meses que si podíamos generar 5,000 empleos para recuperar. Recuperamos esos 17,000 que había y ahora estamos en 23,000 y creciendo. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el ingeniero Ulises Rodríguez. Él fue legislador y es actual director de Proindustria, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, que es el objetivo de cualquier país, tener las industrias suficientes como para que la tasa de empleo, pues, de empleo crezca y la de desempleo disminuya. Es un reto, ingeniero, el tema de la frontera. Se ha pedido en múltiples ocasiones que hayan industrias instaladas en la frontera, porque eso nos beneficia tanto a quienes habitan en esas provincias fronterizas, que generalmente son deprimidas, y eventualmente bajar un poco la tensión y la demanda de
de emigrar y salir de ahí, dejando campo abierto a indocumentados ilegales haitianos. En la frontera, ¿cuáles son los planes de Proindustria? ¿Qué se está haciendo y si se puede hacer algo? Sí, como tú Y señalas. perdón, Ulises, de paso, como el tiempo avanza, que nos hable, porque la noticia principal del día de hoy es el primer Picasso, ¿no? De la verja, esa verja o perimetral. del muro, como quieran llamarlo. Total, es lo mismo al final. Sí. El objetivo es el mismo. Pero sí, tenemos una ley de incentivo fronterizo que fue modificada recientemente, con grandes atractivos, cuyo objetivo, como lo señalaste, es evitar la despoblación en esas zonas deprimidas donde no hay mucho que hacer. Y bueno, eso es lo que se busca. Nosotros desde Proindustria promovemos, porque esa es la idea, no importa que sea con los incentivos de Proindustria, en este caso sea zona franca, sea incentivo fronterizo, sea la ley de Proindustria, promovemos la instalación de parques. Fuimos a Santiago Rodríguez recientemente y tenemos un terreno allá donde hay un proyecto de parque y hay varias ensambladoras interesadas en trabajar con vehículos, tanto motocicletas como autobuses. En ese sentido, estuvimos reunidos con el senador Antonio Marte, que tiene un proyecto también con personas de fuera, de China, sobre todo, entre otros países que están interesados. Pero bueno, ahí va un parque industrial. Lo que sucede es que estamos en la etapa de estudios, porque creemos que hay que incentivar el desarrollo en la zona fronteriza. De lo contrario, la experiencia nos dice que esas comunidades, esas provincias se van quedando vacías, desiertas, y son ocupados esos espacios por los nacionales haitianos. Que a propósito de la pregunta también que hace usted, don Ramón, tenemos el inicio de la semana con un paso histórico, que es la construcción de esta verja perimetral, donde el presidente de la República, Luis Abinader, pues toma la decisión, va y se inician los trabajos de esta verja perimetral, que mucha gente lo ve desde el punto de vista migratorio, pero en este caso es lo menos importante, porque la política migratoria, esto ayuda en algo, pero lo más importante en el caso del inicio de esta verja perimetral fronteriza son los controles. Va a beneficiar a Haití y va a beneficiar a la República Dominicana. Me refiero en cuanto a las aduanas, va a aumentar las recaudaciones. En cuanto a la seguridad, porque hay muchos robos, hay cuatreros que roban ganado y robos menores, motocicletas y carros, y cuando cruzan la frontera, pues definitivamente, y por los caminos alternos que hay, entonces no hay forma de recuperarlo, y actos vandálicos, crímenes que se dan, y la amenaza de un Estado fallido, una situación donde no hay control, donde bandas armadas dominan en Haití, y dominan en Haití, pero también en parte del territorio dominicano. Ellos operan desde acá, en la línea fronteriza. Con este muro, con esta verja perimetral, vamos a tener mucho más controles. Es decir, que es un tema de seguridad nacional. Pasando a temas políticos, porque tú eres político, además de ingeniero, y fuiste legislador mucho tiempo. Soy dirigente del partido. Exacto. Hay un debate con el tema de la reforma constitucional, que fue sometido el anteproyecto de convocatoria al Consejo Económico y Social, y la oposición básicamente dice que es inoportuno el proyecto, que este no es el momento, que el momento es el de enfrentar la inflación, pero ya hay abogados que han señalado algunos puntos débiles del anteproyecto que, bueno, se puede modificar. Por ejemplo, el hecho de que no se define la elección del procurador general, que se va a llamar fiscal general, que era de las cosas que se pedía, sino que va por una ley adjetiva. ¿Cuál es tu opinión, Ulises? Bueno, los proyectos se están comenzando a discutir. Es un proyecto y es para que se discutan. Y yo entiendo que se debe de enriquecer. La oposición, para mí, yo quiero decirle y les recomiendo que jueguen su rol de opositores o de oposición, pero que lo hagan de manera constructiva, porque he notado recientemente mucha oposición irracional, es decir, sin aporte. La oposición debe hacerse, pero con aportes. En este caso, de la reforma constitucional, hay mucho prejuicio en la República Dominicana porque las reformas que se han hecho, las últimas, han sido con el objetivo de poner la reelección. Pero aquí todo el mundo sabe que el presidente de la República es un hombre respetuoso
de las leyes y de la Constitución, y que va a cumplir, o sea, se va a presentar solamente el tiempo que se lo permita la Constitución con la que fue electo, ¿verdad? Y está dando muestra de desprendimiento, porque pudiendo él imponer un procurador o procuradora acomodado a sus intereses, lo que ha promovido es la independencia del Ministerio Público. Yo soy testigo, porque he sido director de campaña, me tocó dirigir en Santiago, fui director en el municipio de Santiago de la campaña del presidente, aunque yo dirigí mi campaña en la alcaldía primero, y luego me tocó dirigirla, la campaña representando allá. Nosotros no hemos podido nombrar, y se lo tengo que decir así, un abogado en el Ministerio Público. Entonces, eso es una queja, pero que ellos no la entendemos. Los abogados nuestros se han quejado todos, pero es que si es una línea gubernamental, presidencial, de darle autonomía, o en este caso independencia, al Ministerio Público para que haga un trabajo que sea creíble, bueno, nos ha afectado, le quiero decir. Otros proponen que no, que se designen, ¿verdad?, la gente, que se usen las recomendaciones políticas, pero el presidente no ha tomado ese camino. Ha sido respetuoso en un 100%. Ahí cuando se nombró a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice también, pues él le dijo que tomaran las decisiones que entendieran, aplicando los criterios del lugar para que el Ministerio Público actuara con independencia. De manera que en la reforma de la Constitución, yo creo que el presidente está haciendo lo que nadie había hecho, porque a eso, si nos vamos a la parte política, los gobiernos le conviene al presidente de la República porque tiene mayor cuota de poder para designar. Y lo que está haciendo el presidente con esto es desprendiéndose de una atribución que tiene hoy en la Constitución dominicana. No, pero si se hace esa reforma, sería todo lo contrario. Porque lo que se decida ahí, y cuando se comience a aplicar, duraría 9 años. En algunos casos 7 y 9, entonces... Sí, pero el mecanismo de elección ya no sería el presidente de la República, y se está discutiendo, el debate está, eso es lo bueno que tiene. Pero Ulises, tú sabes lo lento que es el Congreso. Todavía hay leyes que hay que modificar de la Constitución del 2010 que no se ha hecho. Entonces, pensar en nuevas leyes, ¿qué tiempo tomaría? Y teniendo otras pendientes que son promesas de campaña, promesas de discurso del gobierno, promesa del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que no se han aprobado. Sí, pero lamentablemente el Congreso es así, es plural, no lo decide una sola persona, y además para una reforma constitucional estamos conscientes de que tiene que darse el consenso, así que el debate está abierto, vamos a esperar y esperamos hay también el temor, que seamos sensatos, o sea, que prime el interés nacional, que no sea nada, Ulises, hay el temor que no sea el interés particular de que nadie. se baje el 50% más 1 al 40% más 1. Eso fue un comentario que se hizo en discusiones a lo interno del partido. Creo que la doctora Milagros Ortiz Bosa en un momento habló y dijo que ella había hecho esa propuesta, porque eso viene desde el 94, de la reforma 96, donde sabemos que el 50% más 1 fue una imposición en aquel momento para impedir que el doctor Peña Gómez pues ganara las elecciones. Pero nadie se quejó después de eso, sí, pero, hasta ahora. Sí, pero eso, mira, pero no es una propuesta, aquí quiero aclarar. El lunes pasado, no es una propuesta mira, el lunes pasado Daniel Davaque dijo aquí que eso es una deuda que tienen ustedes con Peña Gómez. Pero nadie... Bueno, esa es su opinión y ella tiene bastante conocimiento para decirlo, pero a ustedes les aseguro lo siguiente, ese no es un tema que está planteado en la reforma a la Constitución. Son comentarios que se hacen, que pueden enriquecer el debate, pero no es una propuesta del partido. Bueno, vamos a cerramos rápidamente entonces con la parte de proindustria. Es decir, con esa ley Los retos de este año, 2022. Ah, bueno. Porque hay una ley que estimula, que todavía no tiene exenciones. Sí, porque hemos hablado bastante de los parques de zona franca, pero también tenemos los parques industriales y la ley, lo que estamos haciendo en la institución con los incentivos que tiene, y fue modificada este año, el año pasado. Sí. Entonces, estamos trabajando en ese proceso de transformación. Por eso vimos que a finales del año pasado, en el mes de noviembre, hicimos una feria
nosotros que se fue en los jardines del Teatro del Cibao, una feria interesantísima de innovación y competitividad, porque en Proindustria estamos enfocados ahora, la meta de nosotros, institucional, es trabajar fortaleciendo la cultura de la innovación en la República Dominicana, ya que ha estado ausente algunas empresas, industrias, hay que reconocer que han innovado y hemos avanzado, pero desde el Estado, por tradición, no se ha promovido la cultura de la innovación para mejor. No, pero ya una necesidad, después de la pandemia, eso salió a relucir. Sí, claro, y los ojos del mundo están viendo que el mundo cambió. Todo el mundo tuvo que reinventarse. Tienen que reinventarse. Sí. Y esa es una prioridad desde Proindustria. Seguir trabajando con las asociaciones industriales, apoyando lo que es el registro y la calificación, que no es más que la autorización a la empresa tal para que pueda tener los beneficios de la ley. Se hace con mucha y se están acogiendo muchas empresas. Sí, bueno, le voy a decir a ustedes, recientemente vimos un decreto que incentiva y le da participación a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, para que en las compras estatales tengan participación obligatoria. Eso se esperaba durante muchos años, hay que destacar eso, porque eso es apoyo a la producción nacional y garantizar que se le compre, que en las compras estatales, repito, estén ahí. Bueno, pues eso también manda a que se registren en Proindustria y eso está enlazado a compras y contrataciones. Es un acuerdo que venimos trabajando y felizmente ya se concretó. Se han incrementado, teníamos entre 1 y 2 solicitudes diarias de registro, a veces 3, ahora estamos en estos días y no ha comenzado todavía entre 5 y 7 solicitudes diarias de registro y de calificación industrial, básicamente es registro, es decir que entendemos que en los próximos días se va a incrementar porque a partir de mayo, entiendo que sí, el mes de mayo ya se estaría entrando en vigencia la exigencia de que se esté registrado en Proindustria a través de compras y contrataciones regulado por esta dirección para que la pequeña y la mediana industria participe, por ejemplo, en casos como el INAVIE, como suplidores de desayuno escolar, para citar un ejemplo. Eso es un gran paso también, bastante importante, para fortalecer esa pequeña y mediana industria. Ulises Rodríguez, muchísimas gracias por permitirnos comenzar la semana con buenas informaciones, con informaciones positivas. Así es. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos para la recta final del Telematutino 11.